Bueno, la primera semana eh, o la semana 6 se enfocaba en lo que son los cuerpos sólidos, principalmente estamos hablando del cono, donde tenemos cuatro cortes, que es el círculo, si es en forma paralela, elipse en forma oblicua, parábola en forma paralela a la generatriz, en forma oblicua a la base, y hipérbola en forma perpendicular a la base. Tenemos por acá que cuando nosotros hablamos del cono, pues básicamente vamos a formar un triángulo. Ese triángulo está compuesto por el radio de la base, por la generatriz y por la altura del cono. Entonces, si yo lo que quiero es determinar la generatriz, vamos a utilizar raíz cuadrada de h a la 2 más r a la 2. Es un dado caso que nosotros queramos encontrar la generatriz, enfocándonos en lo que es el teorema de Pitágoras. Recordando cosas importantes, que el área de la base es pi por r a la 2, que cuando nosotros hablamos entonces de área lateral, estamos hablando que es pi por r por g, eso es el área lateral. Entonces, ¿qué es lo que tienen que aplicar en la primera semana o en la semana 6? Determinar esos valores, completando esos cuadros. Si el radio es 6 y la altura es 8, tenemos que encontrar la generatriz aplicando Pitágoras. El área lateral, que ya sabemos que es pi por r por g, el área basal, que es pi r a la 2, donde pi siempre va a ser en forma simbólica, lo vamos a colocar al final de la respuesta, y el área total es el área lateral más el área basal. Luego tenemos en la semana 7, que es del 26 de abril al 30 de abril, tenemos por acá las definiciones de los cortes. Es una circunferencia si el corte es paralelo a la base, es una elipse si es oblicuo con respecto a la base del cono, pero sin cortarla. Es una parábola oblicuo con respecto a la base del cono, paralelo a la generatriz, sin pasar por el vértice. Y tenemos una hipérbola, es perpendicular al plano de la base del cono sin pasar por el vértice. Eso es una hipérbola, eso es una parábola. Ahora, tenemos por acá algunos problemas. Los problemas siempre nos vamos a enfocar con que se va a realizar un corte paralelo a la base de la circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vamos a tener una serie de elementos que ustedes van a tener que analizar. Una cosa es la altura del cono, a otra cosa que me digan la altura del corte, que sería este segmento de aquí, desde el corte hasta el vértice. Cuando me dicen que del corte a la base del cono, pues me están hablando de un pequeño segmento que es parte del tronco del cono. Cuando me hablan del radio del cono, pues es el mayor radio, porque vamos a tener también un radio, pero es del corte del cono. Esos son elementos que ustedes van a tener que empezar a interpretar. La primera actividad es completando esta identificación, donde ustedes puedan identificar qué significa el 1, qué significa el 2, cómo se llama el 3 y el 4, de acuerdo a la gráfica. Y estos problemas que se enfocan meramente en la aplicación del plano del corte de un plano paralelo a la base, que ustedes tienen que identificar y que tienen que aplicar. Entonces, cuando yo tengo un cono, como sucede por acá, aquí tengo el corte, un corte en forma paralelo a la base, se me va a originar ciertos elementos. Por ejemplo, este segmento que está aquí en azul se llama radio, pero es el radio del corte. Este segmento azul que está por acá se llama radio, pero es el radio de la base del cono. Este segmento verde que viene desde la cúspide hasta el centro de la base se llama altura. Pero si yo lo veo desde la cúspide hasta el centro del corte, también es una altura, pero es el segmento pequeño que se está formando ahí. ¿Qué sucede? Que cuando ustedes van a analizar, es recomendable tal vez trabajar con dos triángulos totalmente por aparte. Uno que representa al cono y el otro que representa al corte. Entonces yo aquí voy a tener un radio, que es el radio del cono, pero aquí también voy a tener un radio, pero es un radio del corte. Voy a tener una altura, pero es la altura del cono, y también voy a tener una altura
pero es la altura del corte. Cuando ustedes tienen esos datos establecidos, entonces ustedes dicen, mira, voy a relacionar la altura con altura. Voy a relacionar el radio con el radio. Y por eso cuando yo hago, bueno, voy a colocar entonces en la parte de arriba, voy a colocar el cono, los datos del cono. Y en la parte de abajo voy a colocar las partes del corte. ¿En qué sentido? En el sentido de que primero coloco radio con radio y altura con altura. Pero vea que es el radio del cono con el radio del corte, la altura del cono con altura del corte. Entonces, al establecer ya estos datos así, ustedes pueden analizar muchísimo mejor o mucho más accesible los problemas que vienen ahí. Dice, si se tiene que el diámetro de la base, el diámetro es el segmento que va desde A hasta B. Yo necesito radio, no diámetro. Entonces, con base a ese 8, yo voy a decir, mira, el radio es tanto. Entonces ya voy a tener el radio. El radio es la circunferencia que se forma por la intersección del plano con el cono, es de 2. Este 2 es el radio, pero es el radio aquí, de HC. Esto es el radio de HC. Estos dos. Ahora, dice, ¿cuál es la medida del segmento OC? Este segmento, de O hasta C. Que si yo lo analizo y yo coloco datos ahí, o segmentos, ahí lo que voy a tener precisamente es un triángulo rectángulo, donde voy a poder aplicar lo que es Pitágoras. Tras un segmento de H a O, tras un segmento de C a H, y tras un segmento de O a C. Entonces vean que ahí lo que se está formando es un triángulo rectángulo. Y me estaban diciendo, mira, esto era 2. Eso es 2. Y yo quiero encontrar este valor de acá, de O a C. Entonces, necesito determinar cuánto mide esto para yo poder aplicar lo que es Pitágoras, teniendo en consideración que aquí tengo un ángulo de 90 grados. ¿Qué me están dando? Me están dando que la altura del cono es 15. Desde aquí arriba hasta aquí abajo, eso mide 15. Eso mide 15. Me están dando también que todo el diámetro era 8. Yo podría decir que esto es 4, ya tengo 8. Si yo analizo el radio de aquí arriba, que es 2, y este radio que es 4, eso significa que el radio de arriba, el radio del corte, es la mitad. ¿Qué significa entonces? Que cuando yo voy a analizar la altura del cono con respecto a la altura del corte, yo voy a poder dar una solución. Y al dar esa solución de radio con radio, altura con altura, yo voy a establecer una relación entre ellos y voy a decir, mira, esta altura de aquí es tanto. Y como esta altura es tanto, yo voy a decir, mira, esto vale tanto. Entonces ya puedo aplicar Pitágoras para determinar el valor de la X de este radio, o de este segmento de O a C. Y el último problema que tienen ahí, tienen que analizarlo, tienen que colocar, hacer un dibujo, colocar los datos que me dan ahí, para yo poder aplicar todos los conocimientos que yo tenía con respecto a esto. Dice, dado un cono de altura de 5 centímetros y el radio base 2, yo podría venirme por acá y decir, mira, altura 5, radio base 2. ¿Cuál es la medida del radio, la circunferencia que se obtiene si se hace un corte con un plano paralelo al plano de la base que dista 2 centímetros del plano de la base? Es decir, me están preguntando por este valor del radio, pero me están diciendo que la distancia del corte a la base es de 2. Y también me estaban dando que toda la altura era 5. Recuerden que yo analizo radio y radio, altura, altura. Esta altura de acá es la que yo necesito. Y ustedes pueden sacar casi que por lógica
para entonces analizarlo mediante esta estructura y ver cuál es el valor del radio. Eso es lo que tendrían que estar analizando o resolviendo en estos dos problemas que tienen por acá.